estás, Manuel? Bien, afortunadamente. Qué bueno. Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos todos una vez más a nuestra plataforma de La que Ile, aquí por Zoom, con estas maravillosas pláticas que tenemos desde hace muchos años, desde que empezó la pandemia prácticamente, y que yo no pude estar en la última, bueno, estuve al final, así que yo retomo hoy. Manuel, me da muchísimo gusto verte por aquí, de verdad, de verdad. Igualmente, igualmente. Gracias y escuchar tu historia y por supuesto, Mónica, pues eres la moderadora oficial de todo esto y lo llevas y lo haces maravillosamente. Así que antes de darte el micrófono, nada más le recuerdo al público que estoy grabando esta plática para que mañana la subamos a nuestras plataformas, tanto de Facebook como de YouTube de La Keile. Por si alguien no la vio o la quiere volver a ver, ahí podrá hacerlo. Y les recuerdo también que pueden escribir sus preguntas, comentarios, dudas en el chat de preguntas y respuestas aquí por Zoom y con muchísimo gusto las vamos a contestar al final de la plática. Mónica, ¿cómo estás? Hola, pues muy emocionada. La verdad es que yo tenía muchas ganas de entrevistar a Manuel Taifeld hace mucho, pero me lo estaba guardando porque todavía es muy joven. Y entonces, pero bueno, la verdad he de confesar que había otro candidato para hoy que se rajó. Entonces dije, ¿por qué no? Ya tiene muchas experiencias acumuladas Manuel, aunque siga siendo joven, pues ya tiene una trayectoria. Mucha gente seguramente ha oído su nombre, ya sea por las galletas, que son muy conocidas y que se venden en todos los supermercados, Y ya sea buenísimas. porque es el hombre que ha hecho el más importante archivo de fotografías de la comunidad judía de México y además ha sido el custodio junto con otras personas del Shul de Álamos, de la sinagoga. O sea, hay muchos temas que nos vinculan con Manuel Taifel, pero estoy segura que la gran mayoría no conoce su historia familiar, su historia de migración, la historia de sus padres, las raíces en Polonia. Y tenemos fotografías maravillosas de todo eso. Y vamos a hablar de muchas cosas hoy, como siempre, en una plática muy informal, muy sabrosa. Y ahora sí que muy sabrosa también por todo el tema del pan. Estamos hablando de una familia con vínculos de panaderos por los dos lados y de hecho vamos a ver cómo es que sus padres se conocen a través de, tiene que ver algo con esta historia de panadería. Entonces, yo estoy muy emocionada y espero que todos lo disfruten mucho. Y como ustedes saben, bueno, pues estas son pláticas visuales. Entonces voy a empezar a compartir, no sin antes decirle a Manuel, bienvenido y Gracias. que vamos a ir hablando con las imágenes de fondo para pues contar una historia visual, no nada más auditiva, sino también visual. Entonces quiero, perdónenme que necesito mover algo aquí, presentación con diapositivas, empezar con un mapa, ¿no? Con un mapa de Polonia porque ambas familias, o sea, de tanto de padre como de madre, sabemos que tus raíces están o en Varsovia o en un lugar que no encontré en este mapa, pero que estaba, según me dijiste, muy cerca de Varsovia, que se llama Mlava o Mlave, ¿correcto? Como tu parte Bueno, paterna era de este lugar del que encontré esta imagen que me parece genial. No sé qué estaba pasando con esos soldados a caballo, pero que nos da una idea de que esto era un shtetl, con las casas de madera, con los tejados, toda la gente en las calles, los hombres vestidos completamente a la usanza europea. Y con esta imagen quisiera empezar contigo, que nos cuentes qué sabes de la vida de tu padre y de tus abuelos en este lugar llamado Mlava. bueno, originalmente mi padre y mis abuelos eran de Varsovia, pero debido a la situación económica, mi abuelo decidió irse a esta población, Lava, que está como a 120 kilómetros de Varsovia, para poner su negocio que era de panadería y repostería, que es realmente donde mi papá se inició. Y esos fueron los inicios por parte de mi papá en lo que es el negocio de la panadería, ¿no?
Por parte de mi mamá, ellos estaban en Varsovia, sus padres, inclusive sus abuelos también ya estaban en este negocio en Varsovia. ¿Y qué más te puedo decir? Bueno, esas son las raíces de lo que es panadería, ¿no? Mira, déjame primero nada más un poquito de imágenes de tu lado paterno para llegar a Varsovia, a esa gran ciudad de población judía impresionante, con un poquito de información que encontré sobre Mlava, que dice que, bueno, hay judíos en este lugar desde el siglo XV. En 1776 fueron expulsados y además hubo un incendio que casi destruyó todo el pueblo. A principios del siglo XVIII se restablece una vida judía y se registran 137 judíos en 1808. La mayoría van llegando de pueblos cercanos. Eh, Cuando Mlava se incluye en el Ducado de Varsovia, se trata de establecerlos en guetos, en lugares así cerrados para judíos, pero muchos se opusieron a esto y las autoridades no pudieron, entonces muchos se quedan afuera y la mayoría eran comerciantes en sal, en pieles, eran artesanos, zapateros, costureros o panaderos. Y en el siglo XIX hay una división entre los ortodoxos, los mitnagdim y los hasidim. A finales del siglo, el sionismo también hace su aparición en Mlava, que se creó el movimiento en 1904. Había muchísima pobreza a finales del siglo XIX y tú nos vas a hablar de tu familia en específico. Tengo entendido que esa fue la razón principal que los arrojó fuera de ahí para que llegaran a México. También hubo ahí ramas del Betar, esta organización sionista juvenil a la que perteneció tu abuelo. Y bueno, también había judíos participando en la vida pública. Había 11 representantes en el Consejo del Pueblo en 1916. Había una vida cultural importante también y bueno, con esto quería yo introducir un poquito lo que era la vida judía ahí, también para preguntarte por parte de tu familia. ¿Eran religiosos, eran tradicionalistas, eran ortodoxos, eran más modernos? Me refiero a la parte paterna. Bueno, de la parte paterna sí eran un poco más, digo, no totalmente ortodoxos, pero sí muy observantes, ¿no? Esa es la imagen que da esta fotografía de la Sí, izquierda. mi padre es el que está, es el bebito que está a la izquierda. Y tu abuela me parece un personaje muy interesante en cuestión de vestimenta. No, esa es la bisabuela. O sea, la abuela de tu padre, perdón, sí. Sí. ¿Y sabes algo de ella? No, digo, salvo esa fotografía que tenemos y que se me hace pues un tesoro porque debió haber sido a fines del siglo XIX. Es un tesoro. Se la voy a pasar a Sara Salomón para que se inspire para algún vestuario de danza. Tenemos aquí otras imágenes también de esta familia Sí, que, bueno, eran fotos de estudio y aquí vemos a tu padre con este rifle que ah, obviamente no era tirador, sino que eran objetos que había en el estudio para tomarse la foto, ¿no? así es, sí. Ujú. Algo más que pudieras compartir de esta familia, que supieras tú de la abuela. Bueno, bueno, es una foto cuando estaban pequeños, pero el que está arriba de mi papá, o sea, al centro, el otro. Él fue el primero, él emigró hacia los Estados Unidos, fue el primero que emigró a Estados Unidos. Ujú. O sea que seguramente se fue antes de 1921 y luego ya no lo pudieron alcanzar, Así es, así es, porque hubo estas cuotas que prohibían ya a los judíos emigrar a Estados Unidos, o no los prohibían, pero había cuotas tan restrictivas que muchos ya no pudieron entrar y las familias se separaron. así fue, Bueno, y aquí está tu papá ya un poco más grande, que se ve que sí, le gustaba que le tomaran fotos y era bastante galán. así es. ¿Tu papá a qué se dedicaba
allá? O sea, dices que él empezó en la panadería al igual que su propio papá, ¿no? Sí, bueno, más bien su especialidad no era tanto como panadero, sino como repostero, ¿no? O sea, hacía repostería muy fina y pues todavía en México la llegó a hacer. Y después, por aras del destino, se dedicó a la panadería, pero en realidad inclusive hay un certificado de él como repostero del año de 1927. ¿Y sabes él de dónde aprendió la repostería, de dónde sacaba las recetas? Bueno, yo creo que con su papá, digo, realmente él estuvo con su padre y un tío de él que venía a ser el papá de la que después fue su esposa, ¿no? Que él Sí, no también es. estaba en el negocio de repostería, pero en Varsovia. Entonces muchas veces mi papá viajaba a Varsovia por materias primas que en el Melava no había, ¿no? Pero realmente su especialidad fue como repostero. De acuerdo. Aquí hay algunas otras imágenes de familiares de tu papá, sus hermanos. Así es. Vemos que en El, este el que caso, es, el de, bueno, abajo a la izquierda es su hermana con su cuñado y sus hijos. El que está arriba, casi al centro, con la familia, son los que es el que emigró a Estados Unidos y allá hizo su familia. El que está a la derecha es su hermano, que fue él llegó a México antes que mi papá. ujú, El que está, bueno, el que no se ve porque está en la bicicleta es el hijo de su hermana. los demás sí la ven. Tú y yo no la vemos porque Ah, nos ok. tapan nuestras fotos, pero los demás Arriba a sí. la izquierda también son los hijos de la señora que está abajo. Ujú. Son fotos increíbles que nos muestran una, o sea, por medio de la vestimenta y por medio de bueno, de las caras, los sombreros, las joyas, nos muestran una vida que ya se fue, que es completamente Así es. diferente a la de ahora. Ahora, ¿qué sabes de tu papá vestido en esta foto como soldado? Bueno, él le perteneció al ejército polaco, pero no sé si 2 o 3 años estuvo en el ejército. Y la otra foto, el, eh, el segundo de izquierda a derecha, que es mi papá también, pues Ujú. está con sus compañeros del ejército. ¿Te contó alguna experiencia de esto? Sí, que eran muy antisemitas. Sus compañeros son todos judíos, los que están ahí, eran todos judíos, pero en sí los demás eran muy antisemitas. Les tenían mucha, o sea, les tenían como envidia porque, por ejemplo, un detalle que contaba él, que cuando tenían que desarmar y armar un arma, lo hacían mejor los judíos que los mismos polacos. Ya, y eso no les causaba gracia, No, pero no estuvo en el frente, no, no estuvo en el frente. no. Ok. Bueno, y esta es una foto de Varsovia antes de la guerra para mostrar de dónde era la familia de tu madre, bueno, también de tu padre, pero tu madre sí ahí nació y ahí tengo entendido que la conoció. Y bueno, antes de la guerra, la población judía de Varsovia eran 350,000 personas y Así es. constituía el 30% de la población total de la ciudad. Sí, Era una comunidad judía que después de Polonia y de Nueva York era la más grande del mundo. Y con los así es. nazis y con la guerra, pues esto se acabó. Pero era una comunidad que tenía muchísima vida social, cultural, religiosa, política, en fin, o sea, había una vida tremenda y ellos vivían en una calle célebre. Cuéntanos un Sí. poquito de esto, de su vida, de lo que sepas de esta pues de esta vida de la familia de tu madre, cuéntanos cómo se llamaban y cómo. Bueno, de hecho, mi papá también había nacido en Varsovia, como les dije, ya luego emigraron para Lava. Por parte de mi mamá, que sí, su familia estuvo en Varsovia, vivían
una calle que es muy conocida, la calle Mila. Hay un libro que es Mila 18, pero ellos vivían en Mila 37, que yo creo que eran unas vecindades muy, muy grandes, porque ahí tenía su casa, ahí tenía pues, su vivienda, pero también ahí tenía su negocio. Y bueno, mi mamá ayudaba también en el negocio con mi papá, con su abuelo, con mi abuelo, pues, ella ayudaba ahí pues en la venta de los productos. Ujú. La Déjame foto, ir. la Ujú. foto que vemos a la izquierda es mi abuela, la mamá de mi mamá. En la que sigue, la que está mi abuela y mi mamá es la que está a la derecha. La otra es una hermana. Aquí está mi abuela con su hijo y aquí está mi abuela con alguien que no sé quién era, en la que sigue. Ujú. Este era mi abuelo, que él perteneció al Betar en Varsovia. Es mi abuelo materno con su hijo. Sí, esta foto, ¿te acuerdas que te dije que porque estaba en el ejército y me dijiste, no es el ejército, es el Betar? Y Sí, bueno, lo que pasa es que el Betar era una organización de tipo militarizado, o sea, era una organización juvenil, pero sí, que les daban un entrenamiento de tipo militar, ¿correcto? así es, correcto. Ok. Y bueno, en el niño sí se ve, tiene la aniva o La la ambulancia. mascada típica de los scouts, digamos, porque eran Así, organizaciones tipo scouticas. así es. Bueno, aquí están un poquito más grandes, pero Sí, bueno, no sé si todos pusieron atención de esta historia que nos dijo Manuel, que me parece increíble. O sea, su padre iba a Varsovia a comprar materia prima para la panadería y se hospedaba en casa de estos tíos. Pero sí, estos tíos tenían una hija que es la mamá, ¿no? Que, o sea, que es la abuela de la, espérame, o sea, que tenían a una hija que es la que se casó con su papá. así Entonces, es, ¿no? O sea, sus mi papá papás venía son así. primos hermanos. No, 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 era primo segundo. Primo segundo, Sí, primo segundo, perdón, sí, 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 o sea, porque se hospedaba en casa de este tío y su sí, hija se casó con tu papá. así es. Entonces, por eso es que la Mm, relación familiar era completamente estrecha y en esta foto, por ejemplo, en la que yo no veo a tu mamá, sí veo a tu Así, papá. así está mi papá, está atrás una hermana, luego al centro es la hermana mayor, la que está con los dos niños. Ujú, A la izquierda es mi abuelo ujú. y la que está sonriente a la izquierda era hermana de mi mamá. Sí, o sea, está tu papá con la familia de tu mamá Sí, y, bueno, aquí con algunos hermanos sí, que creo que la mayoría fallecieron sí, en la guerra, ¿no? Porque no salieron todo. de Polonia. Toda o sea, toda la familia de mi mamá quedó en el holocausto, Esta foto, bueno, estas fotos me parecen muy interesantes porque aquí está una hermana de tu mamá en el gueto de Varsovia. ¿sí? Si le ven en el brazo traía lo que decían Digele Late, o sea, el Sion amarillo, Y entonces aquí en internet encontré del gueto de Varsovia una foto donde se ve más claro sí, este, pues esta insignia. Y aquí hay una señora paupérrima que se dedicaba a vender estas cosas. Yo hubiera pensado que se las ponían, no, ni siquiera que las tuvieran que comprar. Pero sí. ella era una vendedora de estas banderolas que tenían que traer aquí en el brazo. Es una Eh, foto muy interesante esa foto. Sí, sí, yo creo que las tres, pero sobre todo para ver en el contexto en el que esta tía tuya, que además, ¿de dónde sacaron la foto? Me parece muy interesante. ¿Tú sabes quién se la pudo haber Sí, tomado? mira, el marido de ella era muy, muy aficionado a la fotografía y él fue el que le tomó la foto. Ya, pero ella murió allá, ¿o Sí, no? ella murió ya, el marido, por alguna causa, no sé cómo estuvo, logró ir hacia Rusia y se salvó. Y seguramente tenía una
conciencia histórica también de que Pues sí, cualquier persona aficionada a la fotografía creo que tiene cierta conciencia histórica. así es. Estoy hablando con el mejor exponente de esta idea. Bueno, otras fotos de esto, Eso como es me en parece. Varsovia, la familia de mis abuelos y los que están de pie son es la hermana de mi mamá, su marido y sus hijos. Mira, y estoy viendo que aquí creo que hay como que tiene detrás un Un periódico yiddish. periódico, sí. No lo había visto hasta ahorita, un Sí, periódico yiddish. así es. Esta foto me encanta, donde vemos a las dos familias juntas. Sí. Era la boda del hermano de mi papá con su esposa, Mira, en el Tamar papelito Sengor. que tenía encima la foto decía en yiddish, Shiva Brajot de Baruch y Mindl. O sea, Sí, para los que no sepan, Shiva Brajot, después de una boda, la gente ortodoxa acostumbra a hacer 7 días de 7 bendiciones, cada día en otra casa, en lugar de la luna de miel, que a veces se hace después de esos 7 días se acostumbra a hacer estas 7 noches en diferentes casas para decir ciertas bendiciones. Entonces, esta era una de esas noches de Shiva Berajot de un hermano de tu papá. Entonces, la foto es una joya. sí. Ahora, si ven al fondo, hay una fotografía que es la misma fotografía de la señora que está con todos los atuendos, pero nada más la cara. Exacto, aquí puse por eso esa foto, porque es la misma. Ahí está lo que Sí, tiene como el tocado en la sí, cabeza. exacto. Y la lámpara que estaba encima de sus cabezas, o sea, no, no cabía Sí, todo, las cabezas y la lámpara tenían que estar en el mismo espacio. Entonces, bueno, es una foto fantástica. así Eh, es. Esta otra a mí me gustó mucho porque aunque es muy parecida a una que ya vimos, me gusta porque tiene una jalá o una jale, que es un pan trenzado seguramente hecha por los panaderos que pues Sí. abundaban en esta familia. Y seguramente fue un Shabbat porque están las velas Ujú. bueno, los candelabros. Y yo te dije, seguramente no eran religiosos porque en Shabbat no se puede tomar fotografías. Pues Entonces, sí, no eran religiosos. siendo en una casa de panaderos en Polonia, con toda la antigüedad que tiene esta foto, que pueden ser 100 años, pues me parece realmente una joya, porque hay muy pocas fotos de esta época y sobre todo pues de una reunión de un Shabbat. Ahora, Así es. cuéntanos de tu papá que tenía, bueno, pues tiene que ver seguramente con lo del Beitar, pero cuéntanos de esta foto que es súper Bueno, mi papá no era del Betar. perdón, de una organización Sí. seguramente juvenil, me dijiste que estaba preparándose O quizás sea, para... se estaban preparando para el ideal de todos de los jóvenes en aquella época era ir a Palestina, lo cual no era fácil, digo, con las cuotas y de todo eso, pero se preparaban como para llegar a la vida rural de Palestina. Sí, porque estamos hablando antes de 1948 con la creación. Totalmente. Estamos hablando de los años, fines de los 20 más o menos. Sí, es una foto increíble y bueno, no sé si eran los mismos compañeros más o menos en otro tipo de momento. Posiblemente sí, al centro de la foto de la izquierda de mi papá. En la siguiente, mi papá es el que está de traje oscuro, ahí exactamente. Y debe ser era con sus amigos pues su grupo de amigos, ¿no? Esta que parecen de Sherlock Holmes, De los intocables, ¿no? de los intocables. Y aquí en un Purim En vestido de un Purim, cosaco, fabuloso. Bueno, y entonces se conocen tu papá y tu mamá gracias a que necesitaba ir por los ingredientes a Varsovia. se conocían pues, de toda la vida por ser familiares, ¿no?
Ujú. Pero bueno, se conocen de una manera más romántica y se comprometen. Estas fotos, las tres me parecen una belleza. Así es. Las tres son fotos bellísimas y es increíble, pero tú tienes la invitación de su boda. Esta es la, sí, exacto. Yo no entiendo nada, pero Sí, se ve el nombre de la calle que dijiste, Mila 37, que era la dirección de los Fros, sí. seguramente para mandar regalos o dinero o No telegramas. sé. No, no, yo creo que es, yo creo que ahí fue donde hicieron el evento. Ujú. Ok. Y como vemos, el año 33. Ujú. Que es justo el año en el que Hitler sube al poder. O sea, también algo que me gustó mucho de mostrar todas estas fotos de Europa es que muchas veces uno piensa en Varsovia, en judíos y piensa en los horrores de la guerra. Pero hubo una época anterior a la guerra que, pues muchas familias fueron muy felices y vivieron muy bien ahí y tuvieron una vida bastante, pues no sé, había mucha belleza en muchos de esos paisajes y iban a los ríos y paseaban. Los bosques que eran muy famosos. Exacto, que luego se hicieron famosos por otras espantosas razones. Bueno, aquí vemos estos bosques, de hecho, ¿no? Ya con tus Así es. papás como pareja, Sí. los sombreros, los abrigos, Sí. los fríos de invierno de ahí. Bueno, y entonces empecemos a hablar de las necesidades y las razones de la salida. Según me dijiste y yo entendí, esta fue la primera mujer, o sea, de la familia que salió. Sí, bueno, primero salió su esposo, que él ya estaba en México, y los trajo. Dio usted la fotografía del pasaporte. Eran las fotografías del pasaporte, muchas veces eran así, Sí. familiares, que esto es muy Sí. interesante y que esto ya cambió. ¿Cómo se apellidaba su esposo? Codenbrot. Entonces él vino antes y luego vino ella. Sí. Y años después empezó a venir el resto de la familia. Es más, ella fue la que se ocupó de que llegaran. Ujú. Que esto no era nada fácil. No. Ahora, esta es otra tía que vino Sí, aquí. la que está la de cuadritos, Ajá. es la esposa del tío, del que ya estaba en México. Ujú. Este fue en Varsovia cuando la fueron a despedir a la estación de ferrocarriles de Varsovia. Yo quiero decirles que hay muchas fotografías del archivo de Manuel que están en muchos libros. O sea, no hay libro sobre los judíos en México que no contenga muchas fotografías del archivo de Manuel. Siempre ha sido fundamental para ilustrar todos los temas, pero estas fotos yo las había visto ya en otros libros, pero no sabía que eran de tu familia. Entonces, cuando las vi contigo, la verdad me emocioné. O sea, es un testimonio de un momento, yo creo que muy duro, ¿no? Porque no sabían cuándo la iban a volver a ver, si se iban a volver a ver. Eran trayectos tremendos, era salir de digo, ellos vivían en Varsovia, muchos que vivían en pueblitos tenían que llegar a una gran ciudad, tomar el boleto, el tren, llegar a un puerto, muchos nunca habían visto el mar. Luego de ese puerto, tomar un barco que tomaba 4 semanas, que eran muy difíciles para llegar a un lugar completamente desconocido. Entonces, no me puedo imaginar la despedida que fue esta, en este momento en la estación del tren de Varsovia. Así es. ¿Qué llevaba ella en su maleta? Aquí vemos a esta tía con parece un diario, se ve como un diario, a lo mejor era un álbum de fotos, no sé qué era. Se sentaban en los equipajes que eran muy duros, eran maletas pesadísimas donde llevaban lo Así que es. podían. En fin, nos da para pensar en muchas cosas esta foto. Así es. Y aquí tenemos la carta migratoria de la que hizo el Servicio de Migración, eh, A la que estaban despidiendo. a la que estaban despidiendo. Tenemos, gracias al CEDIJUM, que resguardó todas estas cartas migratorias y dice que era ella, Mindla,
Teifeld y que llegó ya casada, pero a alcanzar a su esposo ya después, Ujú. a México, que era el señor Korenbrot, y ella lo alcanzó en 1931. Sí. Luego tu Y familia, realmente no fue Corenbrot, sino fue Teifel, pero Corenbrot era yo creo que el contacto que dieron para donde llegaba. ok, pero me dijiste que ella se casó con un señor Korenbrot, No, ¿no? no, no. Ella estaba casada con Teifel, Ya, perdón. Entonces me confundí con la anterior, con la la de la anterior, foto exacto, familiar. Una exacto. disculpa para todos. Ya, ella era Silverman y se casó con Teifeld y Sí, llegó a alcanzarlo. De sí, acuerdo. Y ya después entiendo que tus padres tomaron el barco Mexic. así es. ¿En qué año vinieron ellos? 35. Ok. ¿Y ellos vinieron juntos? Sí, ya casados. Como viste la foto, la invitación era del 33. Ujú. Y tuvieron la suerte de emigrar juntos, porque eso no era la suerte, como vimos de estas tías, bueno, tenían que alcanzar al marido, lo cual también yo creo que era bastante angustiante. Aquí pudieron por lo menos venir juntos. Además llegaron como ilegales, porque llegaron como turistas para poder entrar, porque o sea, no había otra forma de entrar al país. Sí, ya en esos años ya era muy difícil Sí, y, y México no fue muy generoso en esos tiempos para recibir para a los nada, para nada. refugiados. Ya no eran inmigrantes, ya eran refugiados de alguna manera, porque Hitler ya estaba en el poder. Así es. Entonces, aquí, Ustedes están viendo en la parte de abajo de esta papel migratorio que entró como turista hasta abajo. así es, aquí está. Y aquí dice turista con prórroga. Sí. Entonces, lo que tú me contaste es que, bueno, este es un documento migratorio No, en no, sabes que polaco. como ves arriba, eso lo sacaron en la Embajada de México, en la que certificaban que estaban saludables, Bueno, en Varsovia, ¿no? en Varsovia. En Varsovia, ajá, sí, en Polonia, que Sí, no tenían problemas de salud. exacto. Y aquí vemos otra vez que entró como turista con permiso, con prórroga, y lo Así que tú es. me dijiste es que tenían que ir con los agentes a... O sea, ya que estaban aquí y que estaban ya trabajando, incluso tenían su tiendita, eh, pues todo el tiempo eran extorsionados por los agentes de migración que les iban a aplicar el 33, que así le decían, que era expulsarlos de México. Sí, hasta que lograron naturalizarse. Sí, les tomó mucho tiempo y muchas dádivas que tenían que estar dando. Ya. Bueno, pues esto es fascinante verlo en los documentos y vemos aquí que él, su ocupación era panadero. Así es. Esto también es muy lindo porque de hecho hay otra carta migratoria que encontré en el registro del CEDIJUM, porque este me lo diste tú, donde no dice panadero, dice comerciante. Entonces, no sé por qué hay dos, tienen el mismo año, el mismo nombre, etcétera, pero aquí entró como panadero y me voy para atrás nada más porque esta es una imagen de la ciudad con la que se encontraron ellos. Así Así se es. veía el Zócalo cuando ellos llegaron, porque cuando llegaron la mayoría que llegaron en los años 20, se veía diferente. Aquí ya vemos todos estos jardincitos, las fuentes, o sea, nada que ver con el Zócalo que tenemos hoy, que es completamente rasurado. Y es Así una es. vista en la que vemos lo que hoy es 20 de noviembre, a todo lo que da. Y bueno, es una foto sumamente interesante que encontré por ahí en internet. Bueno, y me voy para adelante. Y si ustedes caminan hacia aquí atrás, es donde están las calles de la mayoría de los judíos que vivían en La Merced, en el barrio de La Merced. Bueno, Esta es la foto cuando llegaron, justo la foto cuando salieron, bajaron del barco.
¿Que les tomaban fotos ahí mismo en Veracruz? ¿sí? Esa foto fue tomada en Veracruz. Eh, los que están a los lados es la hermana y el cuñado. En medio el niño es el hijo de ellos. Y hay un niño abajo que es como un niño indígena que lo Mm. pusieron para que vieran en Polonia cómo eran los niños en México. Sí, vemos aquí las palmeras, es como muy, muy Veracruz de alguna manera. Qué maravilla. Bueno, y entonces me dijiste que primero llegaron a vivir a casa de la tía, se quedaron ahí un poquito de tiempo y pronto se mudaron a la calle de Allende 77. ¿Qué nos puedes platicar de esta etapa? Bueno, pues finalmente en esa tiendita que ustedes ven que está muy angostita y está más bien como un choricito. Gracias por ir ahí a tomar esa foto, eh, porque pues realmente para mí es historia, ¿no? En esa tienda no solamente era tiendita de abarrotes, bueno, no eran tanto abarrotes, sino más bien como salchichonería, con productos para los paisanos, ¿no? En la parte de atrás justo ahí, esa es la foto de ese lugar donde está mi papá. A la izquierda es justo ahí en Allende 77. En la parte de atrás tenía, bueno, tú lo ilustraste, un horno eléctrico como el de arriba, ¿no? Más bien era como el de arriba, en el que hacía sus productos para venderlos, pero no todo lo podía hacer ahí, entonces se iba con un paisano, el señor Mejl Braverman, que tenía una panadería y como en aquella época los hornos eran de tabiques que todo el tiempo estaban calientes, alquilaba en la noche que nadie trabajaba ahí, alquilaba el horno para hacer más productos y poderlos vender ahí en la tienda. Mm. Bueno, pero lo triste de todo esto no era que ahí mismo en la noche sacaban una como, pues, no sé cómo llamarle o no sé qué era, para poder dormir ahí, una colchoneta o algo así. Y mi mamá tuvo bueno, la horrible experiencia que en la noche se quitó su anillo de compromiso que le habían regalado con tanto esfuerzo sus suegros, pasó una rata y se la tragó. Y Sí, esa no, fue está la triste historia de ese Allende 77. muy triste porque nos dice un poco cómo eran las condiciones de vida de los recién inmigrados que tenían que dormir en el piso y además ver ratas o ratones pasar por ahí, ¿no? Qué cosa No, y tan... además la situación de mis papás es que ellos ya fueron de los últimos inmigrantes, realmente cuando ellos llegaron, como te digo, ya la frontera estaba cerrada, llegaron como viste como turistas. Sí, O sea, ya en los 30 ya no, ya estaba totalmente cerrada la inmigración a México, tanto de Europa como de China. así es, así es. Y bueno, esta foto es fascinante. Vemos los salchichones aquí colgados, que esto era tan yiddish. Seguramente los secaban para poderlos conservar con sal, ¿no? Porque no había refrigeradores. Pues no. Entonces, conseguí una foto de la familia Manquita. Sí, Bueno, es lo que pude conseguir porque una de las nietas, y no sé si nos está viendo Esther y le mando un abrazo, sí. eh, pues es lo que tenía de estos señores que hacían este tipo ¿cómo se llama? Embutidos. De embutidos. Y había dos familias paisanas que hacían embutidos que se llaman Manquita, que era el que vemos a la izquierda, el señor grande. Ujú. Hacían embutidos y era muy accesible sus productos y precios. Y había otro señor Brenner, él tenía, que finalmente fueron los productos food y también vendían embutidos, pero el que era muy accesible, en fin, que les daba crédito, algo así, era el señor Manquita. Me dijo Esther que no era kosher. No,
ni el otro tampoco. Ujú. ¿Y qué más vendía tu papá en Allende 77? Pues Ering, O sea, eh, arenque. sí, tengo un episodio muy gracioso del Ering. En aquel tiempo los Erings venían en barriles de madera. Y llegaba una señora y estaba mi mamá despachando que quería un Ering. Le sacó un Ering, dice, no, no me gusta, tráigame otro. Pero era el único que tenían. Entonces lo fue a remojar otra vez. Se lo traigo. Ah, ¿por qué no me lo trajo primero? Muy hábil tu mamá. ¿Y quiénes eran sus clientes? Los paisanos de por ahí, toda esa parte de la lagunilla, enfrente había una ferretería de paisanos, o sea, todo estaba rodeado de paisanos. Sí. Sí, estamos hablando de uno de los barrios donde se asentaron los inmigrantes, como que generalmente hablamos de la Merced, pero esta era la Lagunilla y eran dos barrios bastante diferenciados. Yo estoy preparando un nuevo recorrido que va a ser sobre los judíos en la Lagunilla y voy a, obviamente, a integrar esta dirección porque, pues bueno, ya con esta foto y con las historias que me estás contando vale toda la pena, aunque lo único que se ve es la tiendita esa, no hay entrada a un patio ni nada. Y sí entiendo que era una vecindad. No, no, esa es una tiendita, no, atrás no hay nada, o sea, la trastienda es donde tenía mi papá su horno, el que estamos viendo o similar, Ujú. y nada más, o sea, no, y había hacia atrás había una ventana y un patio, no, no había otra cosa. Y aquí vemos la báscula, Eso la, sí la mitad de la báscula. y eso era vital para pesar los quesos y el borscht, o sea, el salchichón. Ujú. Y me contaste que tu mamá hacía el queso, ¿nos puedes Sí, contar? sí, mi mamá, bueno, hacía el queso para venderlo ahí, digo, era otro de los productos que vendían, ¿no? Y con botellas de leche que les entregaban a domicilio, ¿no? De No, leche. yo creo que ni siquiera en botellas eran todavía los tamborcitos esos de aluminio no creo que ni eran botellas. Ujú. Ok. Supongo que daban crédito, que la gente no pagaba siempre. Sí, sí, había una libreta ahí que siempre tenían para fiar. Bueno, era muy típico de las tiendas Yiddish. Sí. ¿Y tu papá hablaba en Yiddish? Sí, claro. Esa era su lengua de todos los días. Sí, casualmente mi mamá hablaba muy bien polaco y había estudiado, digo, que mi papá también lo estudió, pero mi papá, tengo entendido que su polaco no era muy bueno. Ya. Ok. Bueno, aquí hay otras fotos maravillosas Sí, de ahí. sí, no, mi papá y esto ya es en la Colonia del Valle, la de la derecha. La otra sí es ahí en Allende 77. ¿Tu mamá trabajaba a la par con él? ¿Estaba todo el Sí, tiempo en la tienda? sí, sí, sí. Ahí mi mamá ya estaba en estado de mi hermano. Mm. Que ya nació casi luego que En el llegaron, un año. 36, en 1936. Y está con el teléfono en la mano. Sí, Bueno, y luego se mudan, sí, se mudan a Ecuador 81. que no se alcanza a ver mucho, pero aquí dice 81, con Sí, plumón. Le sí, apuntaron en plumón, pero este es el edificio. sí, así es. En la parte de arriba, en una de las ventanas, en esa parte vivía un tío mío y tenía su taller de suéteres. Y en la parte de atrás tenía mi papá, también ahí vivían y clandestinamente hizo un horno de tabique. Y ahí es donde no, no es como el que tienes ahí, es muy diferente, ¿no? Pero sí ahí tenía un horno de tabique que habían construido.
cómo dirías que es? Porque no encontré, o sea, puse esta foto como para hablar de ese horno, pero no sé cómo No, era. eran como cuadraditos, o sea, no era redondo. Ujú. Y bueno, mm, tenía su entrada como una de metal, la puerta de metal. ¿Y qué cosas horneaba ahí? Básicamente hacían galletas, leikaj, onik leikaj, jales, Ornik de, Leikach es un panqué de de miel. miel y Jales es el pan trenzado de Shabbat. Así es. Ok, me imagino que tu casa olía delicioso. Pues yo nací oliendo galletas. Ahí estás. Ahí estoy, Mira nomás qué foto. Entonces, bueno, tu hermano nació ¿cuántos años antes que tú? 5. Y luego naciste tú en 1941. Así es. Y esto me pareció interesante, nacieron los dos en el hospital inglés. La mayoría todavía Y, nacían con las parteras, sí, o muchos, sí, el que estaba en Mariano Escobedo, el donde hoy está el Hotel Camino Real. sí, donde se inició, sí. Ujú. ¿Qué foto? Encontraste una, Sí, bueno, no. Creo que esta foto es de un hospital inglés anterior a ese. ok, Encantó y la quise compartir porque me parece muy linda. sí. Y bueno, es increíble que hayan podido tener esa posibilidad de nacer en este lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que el negocio estaba funcionando No, bien. yo creo que no era tanto, yo no sé si era tanto el negocio, porque yo creo que ya estaba en una época donde yo creo que ya no usaban tanto las parteras. Ok. Bueno, y me dijiste que Inclusive el bris de mi hermano fue en el mismo hospital. Al- Se estaban más tiempo ahí las señoras. mm, claro. ¿Y sabes quién les hizo a los dos el bris? Yo creo que sí fue clip todavía. Ok. Cuéntame lo que me dijiste. Bueno, por un lado, entiendo que esta es una estufa de petróleo, que es como cocinaban en la casa. Sí, digo, era un poquito diferente, pero básicamente lo de es lo mismo. Tenían patas abajo, pero básicamente sí tenía a su lado el botellón para el petróleo y lo de arriba, sí, muy similar a eso. ¿A ti ya no te tocó con carbón? No, Ujú. y la bañera es la misma, o sea, la tina es la misma, es similar a la que había ahí. Y pues, donde estaba llena de agua, pero con pescados. Nos íbamos a bañar a un balneario que estaba enfrente de ahí, de la calle de Ecuador, exactamente enfrente había eh, pues un baño público. Que me imagino que no se veían como los baños Victoria, que se ve que eran muy No, elegantes, no. que a lo mejor se parecía más a esto, no sé. Más o menos, bueno, sí eran de mosaicos blancos y me acuerdo mi mamá lo que hacía, lo primero que hacía antes de meternos a bañar, se llevaba una botella con alcohol, rociaba con alcohol, le prendía fuego para que no hubiera, para que se quemaran todos los microbios si es que había, ¿no? Antes de meternos a bañar a mi hermano y a mí. Cuéntanos cómo recuerdas ese lugar en Ecuador donde tú naciste. ¿Qué recuerdos tienes de ahí? No me acuerdo perfectamente, inclusive lo fuimos a visitar hace un tiempo. Pues era una vecindad, nosotros vivíamos del lado derecho en el primer piso, bueno, eran 2 pisos nada más, y del otro lado, hasta el fondo, bueno, de ahí mismo mi tío tenía su vivienda y su fábrica de suéteres, y del otro lado también vivían los paisanos. ¿Y tú te acuerdas de las posadas en Sí, Navidad? no, definitivamente ahí la portera, digo, me llevaba yo con el hijo de la portera y ahí pues los no paisanos hacían las posadas y
pues íbamos a las posadas, como yo creo que era muy común en aquella época que los paisanos fuéramos a las posadas. Sí, pero yo creo que para sus papás era un shock. No, O sea, al principio me refiero a que nunca habían visto eso cuando, sobre todo los inmigrantes, no, que nunca habían visto eso. posiblemente sí. Bueno, y me dijiste que de lo que producían en la casa, la fábrica que se convirtió en un cuarto de la casa, tu mamá repartía esa mercancía en diferentes tiendas Yiddish. Puse aquí la Sí, foto de dos. sí, seguramente eran sus clientes. Sí, me dijiste que con la Palestina que estaba en Jesús María, que es la Sí, señora Dantus, sí, eso segurísimo. Yo y me aquí acuerdo muy bien está de Burakov ya en la Condesa, pero este es el anuncio de cuando Burakov estaba en Jesús María número 4. así es, sí. ¿Y tú ibas con tu mamá? Sí, bueno, mi papá tenía, por ahí no sé si hay una fotografía donde está con su Oldsmobile, con su coche. No sé, íbamos a repartir. Ay, a lo mejor aquí. En ese coche íbamos a repartir. Y bueno, mi papá, eh, bueno, yo los acompañaba realmente, ¿no? Ujú. Ok, Con ese coche repartía la mercancía, que me imagino que llenaban la cajuela la cajuela y parte de lo de atrás. y en las piernas. No, las piernas no, pero sí, la parte de atrás. Ajá. Sí, Bueno, puse esta foto aunque tú todavía no habías nacido, según entiendo, sí, porque es un pesaje en Xochimilco. Aquí está tu mamá, aquí sí, está tu papá, creo sí, que este es tu hermano. sí. Primero porque es una foto que me fascina, ¿no? Las tradiciones, pero en un ambiente tan, Pues ahí tan, está la caja de Matze. Pues ahí. tan mexicano, disfrutando de una excursión sin, digamos, sin comer cosas prohibidas, o a lo mejor sí, pero ahí está la matzá, porque me dijiste que tu papá también empezó a producir cosas que eran supervisadas primero por uno, luego por otro y luego por tres rabinos. ¿Nos puedes contar esto? Sí, primero fue por el rabino Goldberg, que venía y se quedaba ahí checando lo que hacía mi papá. Posteriormente ya también el rabino Rafalín y el rabino Avigdor, pues son los que supervisaron a mi papá en lo que era, realmente nada más era una vez al año para lo de Pesach. ¿Y cómo, tú te acuerdas cómo era esta supervisión? ¿Te acuerdas de estos rabinos viniendo al Y taller? no, es más, yo a veces, yo en aquella época, un poquito más adelante yo ya manejaba, entonces iba yo bueno, más bien iba ya por el rabino Rafalín y a traerlo también. Ujú. Ok. ¿Alguna anécdota que quieras compartir de alguno de estos rabinos que te acuerdes? Bueno, sí, bueno, supe, digo, realmente no, eso no me tocó, pero supe que el primero que le dio el Exher, o sea, la autorización, era el rabino Goldberg, y se quedó ahí todo el tiempo hasta ver que todo estuviera correcto, o sea, fue el único de los tres que se quedó completamente hasta que checó que todo estaba en orden y fue que le dio la autorización. Eso sí, digo, según me platicó mi papá. ¿Tu papá nunca hizo matzá? No, Eso no, ya no. era Lo que más hacía común. era la matzá y la cubríamos de chocolate. Mm. Uf, era típica. Sí, Todavía, sí. ¿no? Y Todavía la ven. también Filler lo hacía también, pero nosotros también lo hacíamos por nuestro lado, o sea, Mm, con la matzá de ellos mismos. mm, de acuerdo. ¿Tú recuerdas que hubiera una unión de panaderos? Supe que había una unión de panaderos, sí, supe con el señor Braverman y Filler, y estaba otro señor, se me fue ahorita el nombre, pero sí, sí, sí sabía yo de eso.
de acuerdo. Bueno, cuéntanos de tu educación. Bueno, me inicié en el colegio Yafne, en el kinder, y pues te platiqué la anécdota que tuvimos muy, pues triste, ¿no? Resulta que eh, originalmente vivíamos en la calle de Ecuador 81 y cuando nos cambiamos a la calle, a la Colonia del Valle, mi papá nos fue a dejar al colegio con el compromiso de que nos iban a regresar después de las clases. Ya tenían camiones, ¿no? Pero mi hermano tenía 8 años, yo tenía 3 años, estaba en kinder. A la hora de la hora, no hicieron caso y nos dejaron ahí a expensas de nosotros. Mi hermano le pidió al que era el director, el señor Shifmanovich, que le prestara 15 centavos para el tren. No se los quiso prestar. Y desde el colegio de ahí, Yavne, que es ahí que estaba en Yucatán 15, está muy cerca de Insurgentes. Mi hermano, que era bastante bien orientado, siguiendo las vías del tren, nos fuimos caminando desde ahí hasta la Colonia del Valle. Y bueno, pues ya llegamos bastante tarde, ¿no? Mi papá, cuando supo, quería matar al director, ¿no? Finalmente, el día siguiente ya nos cambiaron al colegio, a la Idishe, que está muy cerca de donde vivíamos, ¿no? Ujú. Y ese bueno, fue esa situación que para nosotros, para mí fue maravilloso, ¿no? Porque pues nos íbamos caminando al colegio. Claro. Sí, bueno, la única foto que tengo de ti en el colegio israelita es esta, aquí estás, Sí, en una de las fotos del libro del que vamos a hablar que tú hiciste, sí. pero cuéntanos algunos recuerdos de ese colegio que, pues quiero decirle para quienes no sepan que aunque hubo un pequeño colegio del sector Monte Sinai de los judíos de Damasco antes del Colegio Israelita de México, realmente el Colegio Israelita es considerado la primera escuela judía en México porque es la que duró muchísimos años. Hubiera estado celebrando 100 años el año pasado, pero se fusionó con el Colegio Sefaradí, pero tiene una historia de más de 100 años. Y es un colegio que empezó en 1924 en las calles del centro y ahí pues empezó una historia no nada más de una educación formal, también tuvo muchísimas actividades y bueno, una historia fascinante que Manuel ilustró en un libro fantástico cuando cumplió los 50 años, que de eso vamos a hablar pronto, pero fue una escuela muy importante. Entonces, me gustaría que tú nos cuentes algunas anécdotas, algunos recuerdos, lo que tú nos quieras compartir de esta escuela tan importante. Bueno, digo, como te dije, para mí era una maravilla podernos ir caminando. Estábamos a unas cuadras del colegio, aunque por esa zona cuando mi papá escogió esa zona, le dijeron que iba a estar el hospital judío ahí, en donde está hoy el parque de Félix Cuevas, frente a Galloso. Y entonces se animó a comprar ese terreno, pero nunca sucedió esto y realmente nunca hubo judíos por ese rumbo. Entonces, para mí, pues tener el colegio era mi contacto con la comunidad, ¿no? Eh, empecé en kinder, salí hasta la preparatoria, hice todos los estudios aunque empecé, te digo, en el kinder de la Yavne, pero finalmente seguí en el kinder de la Yiddish hasta la prepa. Y esa fotografía que está ahí era cuando la preparatoria había cumplido 15 años y estamos pues, los representantes de cada año que estamos ahí, ¿no? Ujú. Me dijiste que recordabas especialmente a estos Y personajes. sí, como me acuerdo muy bien del profesor, bueno, Miriam Tronitsky era digo, la recuerdo de veras como, no sé, si uno como niño podría decir que estaba un enamorado de la maestra.
te puedo decir que yo estaba enamorado de ella. Era muy linda, ¿no? Eso era en el kinder. Y luego, bueno, el profesor Gollum, que me tocó una pequeña parte, porque luego fue la decisión de cuando se creó la Naye, pero todavía me tocó el profesor Gollum como director. Y me acuerdo que era muy curioso porque alguna vez que faltó algún maestro de Yiddish, entró él a la clase, se paraba en medio del pizarrón, tomaba el gis con la mano derecha y seguía con la mano izquierda, o sea, era ambidiestro. Eso me acuerdo muy bien. Y bueno, luego tenemos al profesor Schulgasser, del que tengo muy, muy buenos recuerdos. Y eso es. Ok. O sea que a ti te tocó estar todo el tiempo en San Lorenzo, sí, porque Todo el tiempo. esa fue sí, la sede que te tocó porque se inauguró desde 1935 ahí. Sí, 36, sí, 35, pero empezó a funcionar en el 36. De acuerdo. Ok. Bueno, y luego se cambian a la Colonia del Valle. Sí, Dices que no había muchos judíos por ahí y yo decía lo mismo, porque nosotros éramos una de las otras pocas familias que estábamos en la Colonia del Valle. Había unos cuantos compañeros. Y sí, también se me iba el camión muy seguido y cualquiera pasaba por la esquina de mi casa y me llevaba al colegio. sí. Sí, no, pero digo, tú eres mucho más joven que yo, pero cuando estaba yo en la edad que vemos ahí, realmente no había nadie. No, no había nadie, sí, no. Además la colonia en sí era bastante nueva. Me Sí, imagino que había muchos campos baldíos. no, inclusive la calle donde vivimos nosotros, muchos años estaba Mentalde. sin Martín Mendel, de Yiddish era Menachem Mendel. Este, la calle era empedrada muchos años y era una calle cerrada. Ya después se abrió, pero muchos años era una. Y mi papá compró ahí porque fue una cosa muy curiosa. Ahí había un edificio que se llamaba la Quinta Rosa, que mi papá no lo sabía, pero era un hotel de paso. Y cuando preguntó a mi papá qué es eso, dicen, es una clínica de salud. Y entonces dice, qué bueno porque mi esposa tiene problemas con la vesícula biliar. Bueno, eso fue ya, pero finalmente pues ahí vivimos, ¿no? ¿Y te acuerdas quién les construyó la casa y en qué año fue? Sí, me acuerdo, fue en el año del 44, 45, Avi Rosenfeld. Fue Cuéntanos de esta fotaza. sí, bueno, pues al final, es una maderería al final, y ahí terminaba la calle. Y bueno, ahí me tienen a mi papá que está al centro de donde nadie tiene sombrero. Yo soy el chiquito que está ahí. Donde están en el coche son las primas. El coche era de alguno de ellos porque no era de nosotros. Y enfrente estaba lo que les dije que era la Quinta Rosa, a la izquierda. Y se ven aquí, yo creo, trabajadores y se ve Los que van a están ser los como, albañiles, pero son los todos albañiles. están sosteniendo como una copa. Yo creo que están celebrando algo. No sé, no sé qué estén tomando. A lo mejor estaban celebrando la inauguración de la fábrica No, 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 estaba en construcción en ese tiempo. o celebrando el inicio de la construcción, Puede, quizás, puede ser, puede ser. la fábrica de Teifels. Y nunca me di cuenta, no me di cuenta de eso hasta ahorita, que me dices. Bueno, aquí está mira, aquí dice privada Quinta Rosa. Sí. ¿Qué quiere decir representada por Riesenman? Él era el que, Era un paisano que en algún tiempo fue como el agente muy poco tiempo fue como agente de ventas, como que repartía los productos a las tiendas, pero
Fue muy, muy poco tiempo que estuvo. Ok. Y miren este detalle, ice cream. Sí, no sé ni lo que era en aquel tiempo, ¿eh? Porque Pero era la época, yo creo, en la que México se estaba americanizando. puede ser que sí. Cuando ofrecen en Sanborns el banana split y esas cosas que eran nuevas en México, yo creo que estaban a la moda y por eso lo están anunciando en la tarjeta también, ¿no? Posiblemente sí. Ujú. Bueno, estas fotos me fascinan. Sí, Aquí tienen la dirección, el dibujito del panadero y pues sí, están ahí afuera del mismo edificio, ¿no? Miren esto. sí. Eso yo también. Martín Mendal de 1419. Sí, Bueno, esta foto la quise poner porque justo ahorita estoy pues apenas inaugurando una exposición que les recomiendo por favor que vengan a ver a la sinagoga de Justo Sierra de eventos que ocurrieron ahí. Y Manuel me compartió esta foto de unos tíos y se ve la escalera de la sinagoga de Justo Sierra y están. Entonces, esta foto ya la vamos a incluir en la exposición que está creciendo gracias a nuevas adquisiciones a partir de la inauguración. Entonces, bueno, me gustó mucho compartirla, aunque tú todavía, yo creo que no andabas todavía en en esta, no, no, ahí vemos el niño vestido blanco, es mi hermano, yo todavía no nacía. todavía no nacías, pero bueno, en estas entrevistas vamos y venimos. Y también la puse porque quiero que nos cuentes esto que me contaste de cómo tú ya más adelante acompañabas a tu mamá a llevar los pasteles que se servían en este tipo de eventos en la sinagoga de Justo Sierra y por supuesto que esta foto es de tu archivo. Y aquí Sí. tenemos una foto de la familia Romanowski donde se ve un pastel que yo creo que era más, no eran los pasteles gigantes, esos que ni tenían nada dentro. Yo creo que este era un pastel de los de tu papá, probablemente, porque se ve ya Seguramente, un pastel, seguramente. pastel. Entonces, cuéntanos esto, por favor. Bueno, como te conté, normalmente en las fiestas servían unos pasteles de varios pisos, pero eran medio incomibles, por decir algo. Entonces mi papá hacía pasteles pequeños, ahí hacían las rebanadas y eran lo que servían a los invitados, realmente. No, no daban de pasteles que estaba como de adorno, sino los pasteles de mi papá los pasteles y el pan evaporado que también hacía él, es lo que servían ahí en los banquetes. Seguramente estaba en estos platitos, aunque no se distingue muy bien. Sí. Bueno, pero cuéntanos cómo ibas tú con tu mamá en el taxi y demás. Bueno, digo, por más que hoy el kashrut y la gente habla del kashrut y se dan golpes de pecho, en aquella época había un señor, el concesionario, el señor Schiele Schlechter, que era concesionario del templo, y los banquetes, pues, normalmente aquí está el señor sentado, ¿no? Eh, prácticamente todos los banquetes eran los sábados en la noche. Entonces, ¿cuándo hacían los productos? Pues el mismo sábado, durante todo el día. Y mi papá cuando hacía los pasteles, pues el mismo sábado durante el día. Y los entregábamos, todavía era Shabbat, y sin embargo, pues digo, eso era, realmente no había la situación ahora de que se dan golpes de pecho con el kashrut y toda esa cosa. La cosa era de esa manera, ¿no? Sí. Y- Y y- él, además, me dijiste que él te los pagaba ese mismo día. claro, claro. Sí, Sí, esto es impensable el día de hoy. sí, impensable. Y me contó Manuel que se iba con su mamá en un libre, porque así les llamaban a los taxis. Y como te conté en algún momento dado, buscaba que los choferes fueran gorditos. Se daba ese lujo, ¿eh? Porque decían que era buena gente. Y además porque teníamos que pasar con todos los pasteles que los poníamos en la cajuela de los coches, pasar por el viaducto que era una subida y para que se fuera muy despacito para que no se vayan a caer los pasteles, ¿no? Es que además quiero comentarles algo que a mí me da nostalgia.
Yo supe de Manuel Teifel gracias a mi mamá, porque mi mamá era pastelera y entonces ella le pedía consejos a Manuel, él le decía de los proveedores, con quién comprar la mantequilla y cosas de esas. Entonces a mí me da mucha nostalgia pensar en aquellos tiempos. Yo creo que mi mamá me dio tu teléfono. Y yo me acuerdo que una época yo trabajaba en las vacaciones con mi mamá y yo llevaba en mi Volkswagen, lo atascaba de pasteles, pero se necesitaba un permiso para eso y yo no sabía. Y una vez me paró un policía y me dijo, esto que está haciendo es prohibido. Y me acuerdo que agarré la licencia, ni siquiera le regalé un pastel, partí una rebanada con mi licencia y esa fue mi mordida casi literal al policía. Bueno, ahora vamos a hablar de tu afición por la fotografía, por el coleccionismo y quiero que nos cuentes cómo hiciste tu gran colección de fotografías de los judíos en México. Bueno, eh, como le he contado en varias ocasiones, cuando cumplí 7 años me regalaron una cámara, no, no es esa, pero sí era una Brownie Fiesta, pero era la anterior a este, era un poquito diferente, ¿no? Y ahí empecé con mi afición por las fotografías, pero ya la colección fue mucho más adelante, digo. Finalmente tenía yo pues la inquietud de las imágenes por una tía la tía paterna que tenía ella, exactamente ella, que tenía, pues que conserva muchas fotografías de Polonia y las tenía en álbumes. Iba yo mucho a su casa, lo tenían en un cuartito y iba yo y estaba fascinado con las fotografías, ¿no? Bueno, ya pusiste la fotografía de Shoshana Bergman, fue una persona que a mí me impulsó muchísimo, creyó en mí y realmente ya, digo, tengo un recuerdo fascinante de ella, ¿no? Bueno, total, cuando pasaste una fotografía anterior de un libro, exactamente esta. Eh, en ese año del 74 me aventé como dicen, como el Borras, a a hacer un libro sobre los 50 años de la Yiddish. En realidad, en el colegio no había ningún archivo de fotos. Entonces me di a la tarea de ir con exalumnos, con maestros que ya no trabajaban, a conseguir fotos y también contacté a unos señores islas que eran fotos Sauer, que eran muy conocidos en la comunidad. Me prestaron su archivo y junté todas las fotografías que pude de los 50 años del colegio, pero muchas de ellas tenía yo que ir a las casas de la gente a buscar material y obviamente no tenían confianza en mí y no me prestaban las fotos. Entonces me iba yo con unas fotolámparas, con mi cámara, lentes, a reproducir las fotografías para poder armar este libro. Pero a la vez que me sacaban las fotografías, que la mayoría las tenían en cajas de zapatos. Era muy común que la gente guardara sus fotos en cajas de zapatos. A veces había fotografías también de los inicios de la comunidad, de vendedores ambulantes, de tiendas, etcétera. Y me llamó la atención y también tomé fotos de eso. Y así empecé con mi archivo, ¿no? Al principio te digo, nadie me prestaba nada, ya después me empezaron cuando alguien desafortunadamente fallecía, me hablaban los hijos que si quieren las fotos y pues ahora traigan así. Así me hice de un montón de fotos, ¿no? Y así nació mi archivo de fotos de la comunidad. Yo creo que mencionaste algo muy de pasadita que me parece muy interesante de unas personas que tenían un estudio que eran los que iban año con año a tomar las fotos escolares de todo el salón y que fuiste con ellos a pedirles esos negativos, quizás, no sé, porque pues ahí también te fuiste haciendo. Es que ustedes no tienen idea lo que es este libro del 50 aniversario. Tiene una cantidad de fotografías desde la primera generación y la quiero poner aquí porque, bueno, primero esta divina de una excursión a las pirámides con el camión del Colegio Israelita de México y esta que por lo visto fue la primera foto del primer salón de clases que hubo en esa escuela. O sea, ¿conseguiste desde la primera?
hasta la última, muchísimas fotografías, pues entrevistando o yendo a las casas de todo el mundo y también a los estudios fotográficos que iban a la escuela. Bueno, había un estudio fotográfico, Foto Rodán. Ustedes ven, pueden ver en algunas fotografías a un lado que dice Foto Rodán. Era de un señor Gorozhinsky. Pero bueno, él dejó, dejó su estudio, lo dejó en manos de su empleado y logré yo llegar con él y hacerme me- o sea, me facilitó los negativos que tenía. Muchos ya no los tenía porque de ahí sacaban plata de los negativos, recuperaban plata y pues se vendían, ¿no? Pero logré juntar muchos negativos de esos y bueno, de ahí salió también el álbum que mostraste al principio. Fantástico. Bueno, y después, hablando también de las fotografías, yo tengo entendido que este libro es el resultado de 20 años de colaboración en la revista Foro, Así es, que creo que era de Jacobo Contente, ¿correcto? así es, sí, Y esa revista a mí me encantaba, la recibía, yo creo que yo la recibía en mi casa. Pues, seguramente. y era una revista así como chiquita Sí, que tenía artículos, pero lo que más me gustaba era ver la sección de la retina histórica, porque es donde Manuel tomaba temas específicos y con muy poco texto ponía fotos. Por ejemplo, no sé, yo ahí vi las primeras fotos de los vendedores ambulantes, las primeras fotos de las vecindades, que luego se han visto en todos los libros de los judíos en México que han salido después. Se han incluso, ahorita que Josh Kogan sacó el último libro que ha salido sobre los judíos en México, y un libro precioso, enorme, con mucho, con todas las temáticas. Bueno, sigue utilizando fotografías de tu archivo. ¿No? Entonces creo que esto tiene un valor incalculable. Entonces aquí nada más puse estos dos ejemplos y estos otros dos, ¿no? Nuevamente del colegio israelita, pero de todos los colegios judíos que surgieron, el colegio Tarbut, la Naye, la Sefaradí, el colegio Yafne, todo esto está en un recorrido visual, que pues es mi pasión también, y por eso nos hemos encontrado muchas veces en la vida. Entonces pues creo sí, que esto es algo que hay que agradecerte enormemente. al contrario, me da gusto que lo aprecies. También en la exposición de Justo Sierra hay muchas fotografías que son del archivo de Manuel Teifeld. Y aquí, al final de este libro, aparece una relación de los, porque Manuel también has hecho muchísimos audiovisuales y documentales. Cuéntanos a lo mejor de unos dos o tres que sean los que más has disfrutado y por qué razón. Bueno, realmente, eh, pues digo, sí, de alguna manera me gusta hacer los audiovisuales y digo, eh, es como rescatar un poquito nuestra historia, ¿no? Un Ustedes, muchito, y bueno, pues realmente ahí están, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, la historia de Justo Sierra 71, que fue pues fue el centro comunitario más importante de su época, ¿no? Digo, obviamente también tengo lo de Acapulco 70 que dejó también una honda huella en la comunidad, ¿no? y que ya no existe, pero Y ya no gracias a sé, tu documental sí, podemos ver cómo era, ¿no? Porque se sí, ha perdido, así es. Y bueno, ustedes ven que en esto pues, también me he dedicado a rescatar algunas historias de algunas vidas de, de gente que han sido importante en la comunidad. El profesor Mais, el señor Nudelstecher, en fin, yo creo que es por lo menos dejar un testimonio de quiénes fueron, ¿no? por supuesto. Además, has participado en muchas exposiciones que aquí las vemos. Sí, Y yo quisiera, a lo mejor con este pretexto de con el motivo de esta entrevista, hacer un compromiso contigo para que hagamos una presentación de tus películas en Yiddish
que las podamos presentar en Justo Sierra, pero cuéntale a nuestros invitados lo que fue esta presentación hace poco en la Cineteca Nacional. Cuéntanos qué fue lo que presentaste ahí. Bueno, yo tengo, hace tiempo me hice de una colección de películas yiddish de la época de oro del cine yiddish en Estados Unidos. Y con la ayuda de una sobrina mía, las pudimos subtitular con subtítulos en español, porque están con subtítulos en inglés, ¿no? Y películas como Tevi el Lechero, por ejemplo, por decir algo que es más o menos conocido, ¿no? Eh, Hicimos una presentación en la Cineteca Nacional y pues fue exitosa porque yo creo que todas las presentaciones que tuve ahí, en todos lados, en todos se llenó el saloncito donde los presenté y hubo una buena reacción del público no paisano. Eso me llamó la atención, ¿no? Uno que otro paisano llegaron, pero la mayoría no lo eran. Entonces, para mí fue una satisfacción ver que ese tipo de material, pues, interesa a la gente, ¿no? En general. Fabuloso. No, fabuloso. Yo de verdad lo quiero organizar en Justo Sierra también para un público mayoritariamente no judío. Claro. Cuéntanos cómo fue que tú te involucraste, esto ya es lo último, cómo te involucraste tanto en la sinagoga de la colonia Álamos como para seguir hasta el día de hoy siendo de algún modo su representante. Bueno, pues el único recuerdo que tuve de joven, que pues llegamos a ir alguna vez ahí a Álamos, pero fue muy, muy esporádicamente. Fue ya más adelante que por invitación de un amigo mío, eh, Abraham Nurko, pues llegué a ir ahí en lugar de ir cuando tenía yo lo del Yortzeit en papá, que iba yo a Acapulco 70, alguna vez me encontré ahí aparte de Abraham Nurko, había un señor, Kive Axelrod, que medio familiar hermano de una prima política mía, que me dice, ¿por qué no vienes los viernes y sábados a- al Shul de Álamos? Se pone bien, digo, está agradable. Y en lugar de venir acá, digo, pues, ¿por qué no? Digo, mi hermano y yo llegamos a ir. A mi hermano no se adaptó, pero a mí sí me gustó. Digo, tenía yo a mi amigo Abraham Nurko y algún otro, un señor Kravchik. Entonces sí me quedé así como las 6:20 la música que llevo para quedarse. Me quedé, digo, ahí me seguí yendo y ahí me quedé ya en el sur de Álamos y pues actualmente trato de apoyarlo, de que siga adelante, ¿no? Aunque ya prácticamente voy muy poco. Sí, a mí me llamó la atención cuando escuché tu historia que no mencionaras que nunca fuiste a Álamos, o sea, esto fue realmente algo posterior. Yo pensé que era el Shul de tu infancia y que estabas No, involucrado nada, con él. Para no, no. Pero bueno, yo quiero que la gente sepa que los esfuerzos que has hecho por mantener este lugar con dignidad, con limpieza, de repente organizan actividades para juntar dinero, para que se pueda mantener. Cuéntanos de las especialidades gastronómicas del Sul de Álamos y que a lo mejor la gente las quiera mandar pedir, ¿no? Porque ahí Bueno, se pueden comprar cosas deliciosas, y básicamente hay el leikaj, que es un panqué de huevo, es riquísimo, marmoleado delicioso. marmoleado y además que se hace a la usanza antigua. Yo creo que no hay otro como ese, riquísimo. Y luego unas rosquitas que es una herencia de la señora Nurko, que son unas rosquitas como turcas, que, que también me gustan mucho. Y aparte, a veces se hace el chol, que es una comida muy típica yiddish. Eh, y bueno, también se llegan a hacer algún tipo de eventos con platillos mexicanos también, ¿no? Pero básicamente
Se vende ahí, lo que se ven son las galletas y el leicaj, o Son sea, el panqueque. deliciosos. El día de la inauguración de la exposición hace poco, yo pasé tempranito a comprar el ECAG para ofrecérselo a los visitantes y me encanta porque todavía lo hornean en un papel como de estraza, Exacto, a que la no es antigua, común. a la antigua. Muy rico, muy Sí, rico, para que hagan sus pedidos y el chont es inigualable. así. Bueno, pues con esta última foto quisiera nada más mostrar pues toda tu descendencia y que nos digas nada más, tú te casaste con Sarita, cómo se conocieron, dónde se casaron y mira la preciosa familia que surgió de ustedes dos. Bueno, conocí a Sarita a través de, por un lado, una tía mía, una tía materna, y por otro lado, Sarita con una muy amiga de mi tía materna que de alguna manera nos hizo, me dio el contacto, vamos, el teléfono, la llamé. Ella, originalmente, ella vivió en Monterrey, pero estaba trabajando aquí con un tío que vendía muebles. La contacté y bueno, pues parece que hizo como el clic y ahí está el resultado. Ahí está el resultado. No, Sarita es divina, le mando un beso y aquí vemos a Índele y a Mírele que les agradezco mucho su apoyo para esta entrevista. Bueno, ahí está Alfredo que también le mando muchos saludos y a toda la familia. Y antes de despedirnos con las preguntas, quiero nada más dejar en la pantalla las recomendaciones que tenemos próximamente. Bueno, esta es la exposición de los eventos de la historia de Justo Sierra, que Manuel ya me acompañó el otro día y bueno, Excelente. me gustaría mucho que vengan. Estamos abiertos todos los días menos sábados de 10 a 5 y las fotografías están espectaculares. Por otro lado, el segundo domingo de cada mes, todos los meses y esté quien esté, hacemos la visita al barrio de los inmigrantes judíos. Y pues es una experiencia, la verdad, única. Vamos a vecindades, vemos dónde estaba el panadero, el carnicero, digo, no el Taifel porque no nos queda de camino, pero en la de la Lagunilla, cuando inauguremos esa visita, sí lo vamos a incluir. Y el tercer domingo de cada mes hacemos la visita a la sinagoga con mucho detalle. Entonces, para que nos puedan contactar, ahí están la información. Y ahora sí, Anita, no sé si tú quieras agregar algo y si no, Anita nos va a decir si tenemos preguntas o felicitaciones o saludos o algo por ahí. Uf, qué entrevista, Manuel. Muchas gracias. Qué historia, qué lindo. La verdad es que yo te conozco, pues, de la Keilah y demás, pero nunca había adentrado en toda esta historia de tu vida y me encantó. Me encantó. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos, a ver, Elías Fasja. Nos dice la dirección Suena, Mila me 18. suena. Sí, a lo mejor lo conoces. Fue el lugar donde se encontraba el búnker de la organización de Comité de Combate Judío. ¿Qué cosa? No entendí. Sí, dice eso, ¿verdad? Sí, a ver. La dirección Mila 18 fue el lugar donde se encontraba el búnker de la organización de combate judía. Eh, Correcto, sí, ¿verdad? Liderada por Mordejai Anilev. Angelis. Ah, bueno, pues sí. Y después dice, O sea, del durante el levantamiento del... levantamiento del gueto de Varsovia, sí, léelo. En abril y mayo de 1943, vivían muy cerca de ahí. O Tú sea, puedes él quiere saber darle. si la familia vivía cerca de este lugar y si sabían algo, pero es que ellos se fueron antes. Sí, O sea, ellos vivieron Ah, ahí y bueno, salieron con hacia razón. México antes de lo que pasó del levantamiento del gueto. así es. Pero no sé si tú sabes si familiares que casi todos se quedaron en Polonia, si les tocó algo de esto, pues ya no hay manera de saber porque los aniquilaron a todos. Sí, no, ellos siguieron ahí viviendo, así es que seguramente sí. Ok.
Ok, Mardoqueos nos dice, quiero felicitar a Manuel por su presentación. Una pregunta, Gracias. ¿ya lograste hacer el catálogo de tus fotografías? La selección de Manuel de fotografías del viejo mundo es algo, ¿qué? Es algo notable, muy, muy superior a la luz que tengo aquí no me está ayudando. Muy Exposición superior que a la trajo la exposición Embajada de que va. Polonia hace algunos años. Sí, bueno, presenté en el Instituto Cultural México-Israel una selección de fotografías de Roman Vishniak, que era cómo era el mundo judío antes del Holocausto. Es fotos muy interesantes de, bueno, de esa época. Sí tengo esa colección, la presenté, te digo, en el Instituto Cultural México-Israel y espero presentarla próximamente en algún otro lugar porque es una exposición muy interesante. Y la primera parte de la pregunta de Mardo, de si ya tienes catalogada tu colección, esa también me interesa a mí. No, digo, salvo lo del libro que presentaste hace rato, es la única manera, digo, de eso ya está todo digitalizado, ¿no? Pero en sí no lo he hecho y bueno, espero poderlo hacer. Creo que es Pues ya una es tarea momento, muy Manuel. importante. Creo que sí es importante porque pues es para todos nosotros muy importante. Ojalá lo puedas hacer. Así es. Teníamos aquí a Abraham Leiter, pero creo que ya no. A ver, Mientras yo quiero decir algo que una vez, esto es algo inolvidable para mí, en el edificio donde estuvo la escuela a la que fuimos, tanto Manuel como yo, como tantos miles de alumnos del Colegio Israelita, que hoy es la sede de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una vez montaste una exposición de fotos de la escuela en el edificio. No sé cómo lograste hacerlo, el permiso, no sé. Fue una cosa inolvidable. Sí, la verdad sí, bueno, me hice pues amigo del director de lo que es esa escuela hoy y me permitió poner la exposición que pues abarcó prácticamente todo el colegio. Eh, Una maravilla. Y por otro lado, hubo unas películas del colegio, me acuerdo de los laboratorios, de las Sí. actividades de los... O sea, Manuel tiene mucho más de lo que hoy pudimos hablar, porque pues no nos alcanza el tiempo, pero es una No, maravilla. inclusive logré, bueno, de alguna manera llegó a mis manos la película de la inauguración de San Lorenzo 290. Increíble. qué padre, qué Sí. padre. A ver, tenemos aquí a Salo Gravinsky, que levantó la mano. Salo, si quieres, abre tu micrófono, por favor. Ah, no lo veo. Ya te estamos oyendo. Ok. No, Ujú. pues nomás para felicitar a Manuel. Es lo máximo. Realmente lo hemos gozado, todos los que nos gusta la comunidad y todo lo que implica. Obviamente me la pasé de kinder a preparatoria en la Yiddish de San Lorenzo 290, también porque me sacaron de otra escuela para meterme ahí, igual también por algún problema. Y la otra cosa simpática e interesante es que en un viaje hace unos 8 años a Polonia, no por mucho gusto, pero mi mujer daba una conferencia y me obligó a ir, pero en Varsovia, a 2 calles de Mila, mi mamá nació en la calle de Gesia, y no me acuerdo el nombre de la otra cosa, pero cuando lo vi con los mapas, dónde estaba esa calle, me encontré que donde ella nació hay una cafetería que se llama Hansel y Gretel, y además me encontré, y que ahí tengo la foto de Manuel, te la puedo mandar. Y Ok. también me encontré con que ahora está en una esquina entre la avenida Juan Pablo II, esquina con Mordejai Anilevich. Créanlo o no. Es algo así, me quitó el sueño, no lo podía creer. Y si, Genial, y genial. si quieren una última anécdota, ahí desayuné
en la mañana sin saber que ahí había nacido mi mamá. Porque al ladito está el Museo Judío Polin, que está muy, muy impresionante. Felicidades, Manuel, como siempre, lo mejor. Gracias, Y gracias a a ti. todas ustedes, a Sofía, a Mónica, un abrazote. ¿Eh? Anita, Igualmente, Salud. Gracias. gracias, Alo. Abraham, No sé si me escucha. ya te escuchamos, sí. Yo quiero felicitar a Manuel. Yo soy testigo de la Brownie de Manuel. Me acuerdo perfectamente cómo iba al colegio israelita y llevaba en el pecho la Brownie. Él ha sido para la generación a la que pertenecemos, ha sido pues el corazón, el guía, y tenemos el privilegio de cada vez que nos reúne en el Shul de Álamos, nos presenta un documental, fotografías, y pues solo puedo desearte todo lo mejor, Manuel, y muchas gracias. Gracias a ti, Abraham. Ya sabes que te aprecio mucho. Yo a ti más. Gracias. Gracias, Manuel. A ver, es Abraham, gracias. Tenemos aquí, me están llegando a mi teléfono. Muchas felicidades a don Manuel. Un gusto saludarlo. Mordejai. Y Hendy Chávez nos dice, gracias Manuel por tantas historias y por una narración hermosa. Un fuerte abrazo. Gracias. iPad de Manuel, no sé quién será, pero ahorita lo vemos. Déjame nada más hacer esto más grande. Valdría la pena que Manuel compartiera su experiencia cuando hizo el documental de sobrevivientes de la Shoah. Felicidades de toda la familia. Estamos muy orgullosos de tenerlo por padre, esposo y suegro. Así que tú Así sabrás es que de quién. adivina quién escribió ese No, mensaje. ya sé quién fue. Gracias, Miren. ¿Quieres Ok. compartir cómo fue hacer ese documental de la Shoah? Bueno, lo de la Shoah sí fue una experiencia para mí, pues difícil porque, bueno, resulta que me habló la señora Dunia Wasserstrom, que, autora del libro Nunca Jamás, que era sobreviviente de la Shoah, y era la única sobreviviente que siempre hablaba de la Shoah, o sea, era, digo, inclusive llegué a acompañarla en varias ocasiones para mostrar algún documental, etcétera, etcétera. Resulta que me puso en contacto con otros sobrevivientes de la Shoah, a los que fui a entrevistar y que nunca habían hablado pues, de esa época tan difícil que pasaron, ¿no? Ni a sus hijos les habían contado nunca nada. Total, pues hice el documental sobre testimonios del Holocausto con esas gentes. Y para mí fue una situación difícil porque creo que durante meses ya no pude yo dormir, como que revivía o sentía yo lo que ellos habían sentido, ¿no? Y esa fue una situación para mí, pues, traumática en ese momento, pero pues creo que me adelanté un poquito a Spielberg al hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y bueno, Qué eso padre, fue. Manuel. Qué fuerte. Sí. A ver, aquí tenemos otro comentario recordando junto con Manuel nuestros años de trabajo en el patronato de la IDISHE. Tu aportación ha sido hasta la fecha, tiene de tu labor. Muchas gracias, Isaac Ovseyevich. Sí, no, bueno, pues ya trabajamos mucho juntos un montón de tiempo y la verdad siempre creo que se hizo un buen trabajo en la Yiddish. Gracias, Isaac. Y bueno, siguen las felicitaciones, excelente plática, muchas gracias, Manuel.
Gracias por esta historia, por este recorrido. Gracias, Mónica, Manuel. Muchas felicidades, excelente ¿Puedes plática. decirle los nombres nada más para que Manuel sepa de quién vienen las felicitaciones? Sí, déjame ir otra vez para atrás. Muchas felicidades, Celia Daniel, muchas gracias, Manuel, muchas felicidades, excelente plática, Vicky Algassi, muchas gracias, excelentes comentarios, excelente historia, Yael, felicidades, Anónimo, muchas gracias, muchas felicidades. Gracias a todos. Gracias, Manuel, pues Mónica, mil gracias por este recorrido. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Me están preguntando que si queda grabada la plática. Sí queda grabada. A partir de mañana la subiremos a nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. Y con mucho gusto la podrán ver ahí nuevamente. Y pues no me queda más que agradecerle al público que se conectó y a ustedes dos por esta linda entrevista. Mil gracias y pues nos veremos en la próxima. Primero Dios. Gracias, Mónica, gracias. Gracias, Manuel. Mónica. Gracias por tu labor de No, tantos años. De verdad que hay mucho que agradecerte. no, al contrario, gracias. Buenas Nos Y noches. vemos. gracias, que Gracias, descansen. Anita. Bye. Ustedes, bye bye.